La fe no es ciega. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 3, la Biblia nos narra un pasaje en el cual se presenta indudablemente la resurrección de Cristo. Dice que Jesús se presentó vivo a sus discípulos después de haber padecido con muchas pruebas convincentes. Durante 40 días se hacía visible a ellos y les hablaba acerca del reino de Dios. Muchos piensan que aquellos que se convierten al cristianismo es porque de alguna forma les han lavado el cerebro, los han engañado, como si ser cristiano significara hacer a un lado la razón, el sentido común y, digamos, dejar el cerebro fuera de la fe. Esto es un mito, ya que la fe cristiana no excluye a la ciencia ni a la razón. Al contrario, mientras que la ciencia y la razón se encargan de explicar el cómo de las cosas, cómo suceden, cómo funcionan, la fe expone el para qué son las cosas. Así que la fe cristiana no es ciega, sino que es certeza. La fe cristiana es seguridad y convicción. La fe cristiana es evidencia, como dice Hebreos 11:1. Y por mencionar solo un fundamento de la fe cristiana, quiero mencionar a la Biblia. La Biblia es un conjunto de 66 libros escritos por unos 40 autores diferentes a lo largo de 1500 años. La Biblia, como ningún otro libro, se distingue por su coherencia, la inspiración divina, la exactitud profética, porque la Biblia anunció acontecimientos que sucederían cientos de años después de haber sido escritos. La Biblia también destaca por su contenido trascendental y su influencia para transformar vidas. La Biblia puede demostrarse que es veraz, que es cierta, por la evidencia histórica, arqueológica y aún la evidencia científica respalda la Biblia. Se han encontrado más de 25,000 copias manuscritas de la Biblia. Algunas son copias totales de los libros, como fueron escritas originalmente, y otras copias son parciales. Estas 25,000 copias que se han encontrado de la Biblia son muchas más de las que se han encontrado de cualquier otro libro antiguo en toda la historia de la humanidad. Otra evidencia, por supuesto, la existencia de Dios, la vida de Jesucristo en la tierra y un sinfín de evidencias que encontramos que dan el fundamento a la fe, y todas ellas redactadas en la Biblia. Lo triste es que a pesar de esta evidencia o de todas estas evidencias tan contundentes acerca de la existencia de Dios, del plan de Dios para la humanidad que fundamenta la fe cristiana, resulta sorprendente cómo las personas se resisten a poner su fe en Dios, cómo la gente se niega a creer en Dios. Podríamos decir que están ciegos a la fe, porque la fe no es ciega. Para tener una fe fundamentada en la verdad y sustentada en Dios, se requieren 3 cosas: conocer, creer y confiar. Conocer, creer y confiar en Dios. Conocer, creer y confiar en Jesucristo. Conocer, creer y confiar en la palabra de Dios. Y al respecto, la Biblia nos dice lo siguiente en Juan 4:10, en aquella conversación que Jesús tuvo con una mujer samaritana. Le dice Jesús: si tú conocieras el don de Dios, es decir, el obsequio de Dios, el regalo, la gracia de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber,
Aquí Jesucristo se está refiriendo a sí mismo. Si tú conocieras este regalo de Dios, si tú me conocieras a mí, le está diciendo Jesucristo en otras palabras a la mujer samaritana. Y luego aquí mismo en este versículo le dice, tú le hubieras pedido a Él. Entonces significa creer. Si yo conozco a Jesús, yo puedo creer en Él. Y aquí le dice Jesús a la mujer, si tú lo conocieras, tú le pedirías, porque sabrías quién es. Y llega al tercer punto, en este mismo versículo, Juan 4:10. Y Él te habría dado agua viva. Es decir, confiar en Jesús. En otras palabras, Jesús le dice a esta mujer, si tú conocieras a Jesucristo, si tú conocieras a Dios, tú creerías y le pedirías a Él y confiarías que Él te daría lo que tú necesitas. En este pasaje están hablando de agua, como un símbolo de lo que Jesús da, la vida. Pero así aplica para todos nosotros, conocer, creer y confiar en Jesús. No solamente en lo que ha pasado, conocer, creer y confiar en lo que la Biblia dice del pasado, lo que Dios dice del pasado, sino también en el presente, lo que Dios está haciendo. Conocer, creer y confiar. Y por supuesto, si tenemos la evidencia, la certeza del pasado, del presente, podemos también confiar en el futuro, en lo que Dios hará. Y por eso es importante conocer, creer, para confiar. No solamente lo que Dios hará en la humanidad en general, sino lo más importante, lo que Dios hará en tu vida. Pero el punto de partida es conocer. Porque cuanto más se conoce, más se cree y más se confía en Dios. Y por lo tanto se tiene una mayor fe que no es ciega. Así como la fe es certeza y convicción personal, porque esto depende de cada persona. Y esta fe está fundamentada en la evidencia, es decir, en la confianza en Dios. También existe lo opuesto, que podemos decir la incredulidad o inclusive la credulidad. Es algo contrario a la fe, porque la credulidad es la disposición a creer fácilmente en lo que sea, sin conocer, sin investigar, sin escudriñar, sin averiguar, y simplemente se cree porque se cree. Esa es credulidad. Y la credulidad es peligrosa porque puede llevar a alguien a ser engañado, a alguien a ser manipulado. Y así hay mucha gente que a nombre de la fe están siendo manipulados, engañados, son ingenuos por no conocer. Y entonces al no conocer, lo que ellos creen y lo que ellos confían es irreal. Eso es ser un crédulo. Porque no creen ni confían en el Dios verdadero porque no le conocen. Sin embargo, la evidencia más contundente de la fe, de que la fe es cierta, de que la fe no es ciega, es confiar en el poder de Dios para transformar personas. Como el caso de Pablo, que era un perseguidor de la iglesia y se convirtió a Cristo, aquello que perseguía. La fe no es ciega, porque se fortalece en la experiencia personal, en la evidencia de la obra de Dios en nosotros, en la comprensión de la naturaleza de Dios cuando se le conoce. Y tu vida transformada es la mayor prueba de que tu fe no debe ser ciega. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Señor, por darnos la fe para creer en ti. No solamente para creer, sino conocerte y confiar en ti, en todo lo que haces, lo que has hecho y sobre todo en lo que harás, en los planes que tienes para con nosotros, que son de bien y no de mal, en tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. Te damos gracias, Señor, por esa fe que no es ciega, sino está fundamentada en ti. En el nombre de Jesús. Amén.